la sesión. No sin antes felicitar a nuestros nuevos integrantes se integran este día. Muchas felicidades. Bienvenidas. Gracias. Como siguiente punto tenemos el momento académico, para el cual le paso el micrófono al licenciado José Luis Armendáriz para que nos hable sobre el tema que hoy fueron los programas. Me voy a permitir, procediendo a nuestro momento académico, dar lectura del currículum vitae de nuestro invitado de honor y sexo conferenciante, el maestro José Luis Armendáriz González. El maestro José Luis Armendáriz González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, en el periodo comprendido de 2006 a 2007, realizó estudios de maestría en Derecho Penal, Constitución y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y de 2006 a 2008 realizó estudios de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nuestro invitado ha sido distinguido a nivel internacional como representante de México en 2001 en la sexta promoción de Derecho Internacional Humanitario, promovido por la Organización de Estados Americanos y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, en Bogotá, Colombia. En el 2003 obtuvo el primer lugar iberoamericano en el diplomado Derechos Humanos dentro del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. En el 2003 fue representante de México en el seminario Los Ombudsman Iberoamericanos frente a la mediación y negociación en conflictos sociales, organizado por la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la ciudad de Antigua, Guatemala. Además ha cursado el diplomado en Derecho Penal Comparado impartido por la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, en el año 2001. En ese mismo lugar y año cursó el diplomado en Derecho Internacional Humanitario impartido por la Organización de Estados Americanos y la Universidad del Rosario. Participó además en el 2004 en el curso sobre el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos impartido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Del 2003 al 2006 ha cursado los diplomados de Iniciación a los Derechos Humanos, Historia de Derecho y Derechos Humanos, y Democracia y Derechos Humanos, todos ellos dentro del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica y la Universidad de Alcalá de Henares. Dentro de la actividad académica, nuestro invitado se desempeña como profesor desde el año 2006 hasta el día de la fecha, impartiendo las asignaturas Derechos Humanos y Métodos Alternos de Resolución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, ha impartido conferencias en la Universidad de Alcalá de Henares, España, y la Universidad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Las responsabilidades profesionales del maestro José Luis Armendáriz González han girado principalmente en torno a la protección de los bienes jurídicos básicos, ya que desde 1999 ingresó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y a partir del 17 de abril de 2008 se viene desempeñando de manera sobresaliente como presidente de dicho organismo. Sin más, se concede el uso de la palabra a nuestro ombudsman estatal para que imparta la magistral conferencia. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecer desde luego al Colegio de Abogados de Delicias por esta cordial invitación, a su presidente, el licenciado Julio César Loaina Villanueva, su secretaria, la licenciada Elvira Permiso Chávez, el tesorero, el licenciado Armando Adolfo de la Rocha Torres, y bueno, el licenciado Armando Rondán Moreno, y muchos amigos más que están por aquí, el licenciado Víctor Fierro, el licenciado
bueno, no menciono para no caer ya más en omitir, pero todos amigos, y desde luego un placer estar por aquí. Y bueno, agregaría algo que quizás eso debe de haberlo señalado y no todo lo que señalamos en el currículum, es que me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque soy originario de Estación Conchos y entonces me siento como en mi tierra. Muchas gracias y muy buenas noches. Los temas que tengo contemplado abordar el día de hoy sería el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y abordar un poco sobre control de convencionalidad. Los dos temas por separado darían para horas enteras, entonces procuraré, en un afán de compactar el tiempo, abordar los dos. Iniciaré primero por el Sistema Interamericano y luego cerraré con un poco de control de convencionalidad. Les ruego me disculpen si quizás a lo mejor brinque de unos pasos en el tiempo agigantados, pero desde luego al final quedaría a disposición de ustedes para alguna pregunta, crítica, comentario o el contrario. Comentaría, iniciando desde luego, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es un sistema que no es reciente, es un sistema que ya tiene tiempo de su instauración. Sin embargo, es un sistema al que se recurrió muy poco durante mucho tiempo. Y digo que durante mucho tiempo porque con el criterio que sostuvo la Corte de establecer y de poner a los tratados internacionales por abajo de las garantías constitucionales en aquel tiempo, entonces en el mismo mundo de la abogacía se le vio poca eficacia jurídica estar recurriendo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Adicionalmente, ustedes que mejor les voy a contar, si ustedes analizan años atrás, cuántas veces en una expresión de agravios en una apelación o cuántas veces en la elaboración de agravios en un amparo invocaron tratados internacionales, pues se van a dar cuenta que muy pocos. Y muy pocos porque la eficacia jurídica, su valor, el rango que tenía establecida la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los tratados, demeritaba y generaba poca confianza y fe en ellos. Entonces, es muy reciente cuando de pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace su aparición con el caso Rosendo Radilla o con el campo algodonero. Entonces de pronto se voltean los ojos y dicen, caray, ¿cómo es posible que por una sentencia de la Corte Interamericana la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, haya tenido que elaborar ese famoso expediente varios para establecer cuáles eran los lineamientos y el alcance de una sentencia de la Corte y cómo se iba a aplicar el control difuso de convencionalidad? Entonces de pronto volteamos y decimos, oye, caray, este tribunal que estaba por ahí en lo claroscuro, pues resulta de interés para el mundo del litigio y de interés para el sistema jurídico mexicano. Entonces, de pronto hacen esa aparición incipiente. Sin embargo, quiero comentarles que históricamente Chihuahua tiene una larga tradición en el sistema interamericano. Casos chihuahuenses en la comisión, casos chihuahuenses en la corte, pero irónicamente la mayoría de esos casos no llevados por abogados chihuahuenses. Esa es la gran diferencia. Casos paradigmáticos, ahorita mencionaremos algunos casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional generados por casos chihuahuenses. Por ejemplo, citarles que de manera adelantada, Chihuahua es el que lleva los primeros 3 casos ante la Comisión Interamericana donde el Ejército reconoce responsabilidad en materia de derechos humanos. Nunca el Ejército había reconocido responsabilidad. Este ejército que se festeja a partir de estos 100 años, de 1917 a la fecha, son los primeros 3 casos chihuahuenses donde el Ejército reconoce responsabilidad, por citar algunos de los casos paradigmáticos, ¿no? Luego mencionaremos algunos de ellos. Entonces, es así como de pronto el sistema interamericano es importante su difusión, es importante su conocimiento por la eficacia, porque es útil para el tema del litigio y es útil para la defensa de los derechos humanos y en un primer plano para la defensa de los derechos de las personas en términos generales. Comentaría que, bueno, el sistema interamericano, ¿de dónde deriva? Deriva de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, como ustedes saben, se integra por 35 estados,
35 estados del continente americano propiamente, y inicia esta Organización de Estados Americanos desde la Carta de Bogotá, su fundación. Es a partir de ahí donde se empiezan a generar una serie de documentos y tratados internacionales, adicionalmente que tiene otros compromisos y otros objetivos de la Organización de Estados Americanos, dentro de ellos afianzar la paz y la seguridad en el continente, promover y consolidar la democracia, organizar la acción solidaria de estos, promover acciones de cooperación para el desarrollo económico. La Organización de Estados Americanos se integra en primera instancia por una Asamblea General conformada por un integrante, un representante de cada uno de los 35 estados. Se integra por una reunión de ministros, generalmente de ministros de Relaciones Exteriores, por un consejo permanente, por un consejo interamericano, por un consejo jurídico interamericano, y lo que nos interesa para el día de hoy, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General, entre otros órganos. Un documento clave en el tema de los derechos humanos lo es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración tiene una particularidad: es de los pocos documentos que habla de derechos y de deberes. De hoy en adelante encontraremos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal, pero prácticamente documentos internacionales que hablen de derechos y de deberes encontramos a la Declaración Americana y otro documento que no es aplicable para esta área, es la la Convención Africana de Derechos y Deberes, que también habla de derechos y de deberes, pero estos dos son los únicos que tienen esa particularidad. ¿Qué particularidad tiene la parte de la Declaración Americana? Es un documento, bueno, es el más antiguo del sistema, es desde 1948, es incluso más antiguo que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de diciembre del 48, y es el primer instrumento internacional en su tipo que adopta con antelación a la Declaración Universal. Se conforma por 38 artículos integrados correlativamente con sus deberes, derechos y deberes. Esta particularidad está también en la Convención Africana, son los dos documentos que tienen esa particularidad. De ahí en adelante, tanto en el sistema europeo como el sistema americano, ya exclusivamente hablamos de documentos internacionales que se centran en derechos, pero no que llevan de manera correlativa deberes. Este documento, a su vez, toma como base para las reclamaciones de aquellos estados que no han sido ratificados por la Convención. ¿Qué implica esto? Cuando vamos a demandar ante la Comisión Interamericana, como ustedes saben, no se pueden invocar derechos humanos planteados en la Constitución. Tienen que invocarse exclusivamente derechos humanos planteados en los tratados internacionales. Pero, otra particularidad, la Comisión, los estados sajones y la Comunidad Británica de Naciones, ellos no tienen ratificada a la Corte Interamericana. Entonces, ante ellos, únicamente se pueden demandar ante la Comisión e invocar violaciones de la Declaración Americana. Ante la Corte únicamente se puede demandar a aquellos estados que tienen ratificada la competencia contenciosa de la Corte. En nuestro país, como ustedes saben, la tiene ratificada a partir de diciembre, el 16 de diciembre de 1998. Es decir, que si vamos a presentar un caso donde reclamemos violaciones hacia los Estados Unidos de Norteamérica, únicamente podemos invocar violaciones de la Declaración Americana. Lo mismo sucedería si quisiéramos demandar a Curazao, a las Antillas Holandesas, a Trinidad y Tobago, a las Guyanas. Es decir, tendría que ser exclusivamente con base en violaciones en la Declaración Americana y únicamente ante la Comisión. La instancia no podría ir o llevarse ante la Corte Interamericana. ¿Qué otros aspectos resaltaríamos? El otro gran documento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José, que es donde se elabora, donde se adopta, básicamente se elabora y se adopta en San José de Costa Rica. Este documento, desde luego, que entra en vigor desde 1978 y es el que ha venido haciendo fuerte al sistema, porque este tiene ya un conjunto más amplio de derechos. En el caso específico de nuestro país, lo ratificó el 24 de marzo de 1981.
Sin embargo, curiosamente, si revisamos cronológicamente los casos mexicanos presentados ante la comisión, pues vamos a encontrar que son muy recientes. Y la gran pregunta sería, bueno, ¿qué pasó de 1981 hasta los primeros casos que fueron presentados en la comisión? Otros aspectos que resaltaríamos del sistema sería que dentro de los objetivos, desde luego, consolidar en el continente americano las instituciones democráticas, un régimen de libertad, de justicia social y de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo? A través de las dos instancias, que es la Comisión y la Corte Interamericana. ¿Qué características tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Dentro de las que podríamos resaltar a grandes rasgos tiene un total de 82 artículos. Tiene en primera instancia un catálogo de derechos que se integran del artículo 3 al 25, básicamente derechos civiles y derechos políticos. A partir del artículo 26 encontramos derechos económicos, sociales y culturales bajo un esquema progresivo y nos remiten en algunos casos al pacto. Y a partir del artículo 34 al 51 regula lo que es la Comisión Interamericana y lo que es su procedimiento. Y a partir del 52 al 69 regula lo que es la Corte Interamericana y su procedimiento. Aquí hay algunas particularidades que hay que destacar de observación. Ustedes ven, del 3 al 25 son derechos civiles y políticos, y sin embargo el 26 es donde deja todo el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Es que podría decir, ¿por qué no más un artículo 26? Es decir, está centrada y elaborada bajo un esquema básicamente de derechos civiles y políticos. Aquí hay que destacar que los derechos humanos no son ajenos a los esquemas de interpretación de los sistemas políticos. Es decir, en los regímenes capitalistas, desde luego, para ellos son más importantes los derechos civiles y políticos. En los esquemas socialistas o comunistas, para ellos son más importantes los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que cuando se elabora la convención, pues se elabora liderando los Estados Unidos de Norteamérica y con una serie de países incipientes que es Latinoamérica, y mal que bien todos bajo una tendencia más hacia el capitalismo que el socialismo, y hay que se le hace más énfasis a estos derechos, y únicamente se abordan en el 26 un poco de los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que posteriormente fue necesario elaborar el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en específico de derechos sociales y culturales, el que se conoce como el Protocolo de San Salvador, para poder complementar un poco más sobre los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué otra cosa hay que destacar? Decíamos, del 34 al 51 nos habla de lo que es la comisión y su procedimiento. Pero estos artículos tenemos que complementarlos con el estatuto y con el reglamento interno de la Comisión Interamericana para tener todo el contexto de cómo elaborar una petición y cuál es su procedimiento. Lo mismo sucede con la Corte. Del 52 al 69 está lo relativo a la Corte, pero se complementa adicionalmente con el estatuto de la Corte y con el reglamento interno de la Corte Interamericana. No sé si vaya muy deprisa en la exposición, pero lo hago en afán de poder abordar más temas, ¿no? La Comisión Interamericana en específico. Dentro de los objetivos, desde luego, se encuentra promover la observancia y la defensa de los derechos humanos bajo las siguientes atribuciones. Primero, estimular la conciencia de los derechos humanos en el continente americano. Y quizás otro aspecto que más de interés es formular recomendaciones a los estados para que adopten medidas progresivas a su protección. Y otros aspectos importantes de la comisión es preparar estudios e informes, solicitar a los estados informes sobre medidas adoptadas, atender consultas que solicite la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y quizás lo más importante por razón de la exposición de hoy, que es recibir peticiones individuales con motivo de denuncias por violaciones a derechos humanos. Adicionalmente, estaría rendir el informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pero para el día de hoy nos interesa esto: recibir peticiones individuales con motivo de denuncias por violaciones a derechos humanos. Aquí hay que destacar algo. El sistema europeo de protección de los derechos humanos actualmente tiene un solo instituto
institución judicial, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Anteriormente era la Comisión Europea y el Tribunal Europeo, pero decidieron que no era necesario dos instancias y le dejaron toda la carga al Tribunal Europeo. El sistema americano, a diferencia, tiene dos instituciones: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Pero para que un asunto llegue a la Corte, tiene previamente que haber pasado por la Comisión. La Comisión funciona como filtro. ¿Esto es que se ha traducido? Que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actualmente se encuentra colapsado porque todas las demandas se presentan directamente ante el tribunal. En el sistema americano, las peticiones primero se presentan ante la Comisión y la Comisión es la que decide al final si el caso se presenta ante la Corte. Es decir, ante la Corte no pueden las personas en lo individual o grupalmente presentar una demanda. Tiene que haber pasado por la Comisión y la Comisión es la que decide si se presenta o no. De alguna manera, esto se traduce en un filtro que permite que no se colapse la Corte. Es decir, imaginémonos un esquema parecido al Ministerio Público en el antiguo sistema penal, donde en primera instancia el Ministerio Público representa a la víctima, hace las primeras diligencias de la fase de la integración de la averiguación y luego, cuando consigna ante el juez, se constituye en parte representando a la víctima. Así pasa con la Comisión. La Comisión en primera instancia, ante ella se presenta la petición, se sigue la instancia y extendemos a la Comisión, tenemos al Estado demandado y al peticionario. Una vez que el asunto termina en la Comisión y no se logró solucionar, entonces la Comisión se constituye en parte representando a la víctima ante la Corte y entonces tenemos un cambio de partes. Tenemos a la Corte como tribunal tercero imparcial, la Comisión representando a las víctimas, aunque las víctimas tienen cierta libertad de actuación también, ya lo veremos, y el Estado. Así es como funciona en primera instancia el esquema americano versus el esquema europeo, donde decíamos se suprimió a la Comisión Europea y quedó exclusivamente el tribunal. Actualmente están discutiendo qué hacen, si amplían el personal en el Tribunal Europeo o si vuelven a crear nuevamente la Comisión para que funcione como filtro en primera instancia. La Comisión se integra, desde luego, por 7 miembros, 7 comisionados. Estos comisionados tienen algunas características particulares. En primer lugar, tienen que ser de diferente nacionalidad. No puede existir más de uno de la misma nacionalidad. Estos comisionados se desempeñan por un plazo determinado. La comisión funciona, no es un órgano que funcione de manera permanente. La comisión funciona por periodos como la Corte, pero la diferencia es que la comisión no es un tribunal. Las resoluciones de la comisión toman el nombre de informes de fondo que contienen recomendaciones, aunque tiene cierto elemento de coercibilidad para garantizar su cumplimiento, sin embargo no es un tribunal. A diferencia de la naturaleza de la Corte Interamericana, que es un tribunal y sus resoluciones toman el nombre de sentencias. Sentencias que pueden ser de 3 tipos, ahorita lo veremos. Dentro de los aspectos que destacaríamos, según el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las peticiones deben de contener algunos aspectos muy semejantes a una demanda en el ramo civil: nombre, nacionalidad y firma del denunciante, dirección para hacer notificaciones, relación de hechos, nombre de víctimas, estado que considera responsable, presentarse dentro del plazo que señala la ley, que ahorita lo veremos, son 6 meses, y manifestar las gestiones emprendidas para agotar los recursos de jurisdicción interna o la imposibilidad para hacerlos. Informar si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento en el ámbito internacional. Recordemos que hay opciones dependiendo de las materias. El caso puede ser presentado, podemos estar en un supuesto donde el caso sea presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o puede ser presentado ante la Corte